en la sazón, en cierto modo, porque estamos rumbo a Pesaj, estamos contando los días para Pesaj, estamos ahí aproximadamente un mes de distancia para el 8 de abril, siendo hoy 13 de marzo, así que hay un tiempo más o menos. Y justamente el capítulo 13 empieza con las palabras en griego pro de tis hiortis tu pascha idus o Jesus hoti elten aftut hi hora hinametabe tu cosmos tuto proston patera agapes astu idios tus en tu cosmos y stelos agapes en aftus. Vamos a traducir este versículo que tiene bastante material. Una de las primeras cosas que dice es pro de tegiortis. Esto lo suelen traducir como antes de la fiesta. No sé si me corroboran en alguna versión, versículo 1, traducen antes de la celebración de la Pascua. Pero entonces precisamente vamos a analizar cuál es el detalle de afinación que hay aquí, porque cuando comparamos, por ejemplo, lo que sucede en el capítulo 13 con las otras versiones del Evangelio, hay algunos que han querido todavía pues confundir cosas, ¿no? No sé a dónde viene. Hay unos, se están formando dos extremos, unos que quieren negar lo rabínico y todo lo que huela judío ahora, después de haber entrado en raíces hebreas, pues parece que se han ido al otro lado, a un lado desconocido, y se están, no sé, como reinventando algunas cosas. Y está el lado, pues, cristiano, que permanece en su orilla, que entonces todavía no termina de comprender lo que pasa aquí. Vamos a ver. La palabra pro en griego significa hacia, como cuando aquí dices en castellano, esta es una actividad pro construcción, pro tal cosa, estás en favor de, estás en camino a eso se refiere. Entonces dice, y en camino o y en avance hacia la fiesta de Pesaj, ¿de acuerdo? O sea que está hablando del desarrollo que va orientado hacia allá, a eso se refiere. Entonces sí que a veces tiene el matiz de antes, pero es un pre, o más que un pre, es un pro, como en castellano. Está antes, pero va en dirección hacia allá. ¿Ok? Eso es lo primero que quiero que entendamos. Entonces, cuando vamos a Mateo 26, 17, por ejemplo, en muchas versiones castellanas también se dice, y el primer día de la fiesta de los ácimos, por ejemplo, vinieron los discípulos y le dijeron tal cosa. ¿Dónde quieres que celebremos Pesaj o preparemos el lugar para que comamos Pesaj? Entonces hay algunos que vienen a controvertir aquí, a desacreditar el Evangelio y dicen, vaya, que mira, que eso es un error, porque el primer día de panes sin levadura es el 15 y aquí está el 14, entonces hay un error. Y empiezan con eso a trillar y a trillar para desacreditar el Evangelio, porque dicen que Mateo se equivocó, que cómo es posible que al 14 le llame primer día de panes sin levadura. Pero eso no es un error, porque resulta que justamente teniendo en cuenta lo que acabamos de leer en Juan, que es Asia, evidentemente este versículo se puede leer y el día con relación a los ácimos, ¿de acuerdo? Vinieron los discípulos. Y esto lo podemos corroborar, por ejemplo, en Lucas 22:7. En Lucas 22:7 se toca el mismo tema y la construcción está todavía más clara y más contundente, porque dice, venido el día con relación a los ácimos, en el cual era necesario sacrificar el cordero. Ahí lo está especificando. En el cual era necesario sacrificar el cordero. Todo el mundo sabe que el día que se sacrifica el cordero es el día 14. Ahora hay que comprender, porque eso también lo expliqué a alguien que me hizo la consulta, hay gente que se está confundiendo. El cordero se sacrifica al final del día 14, no al principio del día 14. Y se han hecho un lío con el Éxodo porque entonces dan a entender que los hijos de Israel salieron fue al otro día, no sé, hay un lío complicado con eso que la verdad no sé cómo hay tanta imaginación, ¿verdad? Y luego cuando comparamos con Marcos 14, 12, también lo dice, y el primer día de los ácimos, cuando Pesaj era sacrificado,
O sea, ya te lo está explicando. El autor o los autores, porque no solamente Mateo, te lo está diciendo Lucas, está diciendo Marcos, están especificando. Hombre, se sobreentiende que el cordero que degollamos el 14 al final del día se tiene que comer con los panes sin levadura que empieza enseguida. Ahora, está clarísimo, porque todo el mundo lo sabe en Israel, que ya el día 14, después del mediodía, ya no hay levaduras en las casas, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces ya comienza la eliminación de las levaduras y de todo lo demás, así que ya las tarde, desde las 12 p.m. en adelante del día 14, ya cuando el día se va acabando, ya es sin levadura. Así que por ese lado está perfectamente entendible. O sea que ese aspecto de ese día 14 vale para el día completo. Ahora, que ellos se están reuniendo al comienzo del día, es correcto, se están reuniendo al comienzo del día, y por eso he explicado ya como en 2 ocasiones, y en muchas más quizás, como 4, que lo que Mashiach celebra con los discípulos es más exactamente lo que se llama la Hajana o la preparación, porque ahí también lo dice el Evangelio de Juan, era la preparación, y entonces se apresuran a hacer cosas, ¿no? Pero que también se puede llamar como Seudat Mitzvah o la cena por una mitzvah. Era costumbre para Pesach, sobre todo cuando venían las grandes festividades, que un maestro con sus discípulos celebrasen una cena para conmemorar o festejar el haber llegado a una mitzvah o a un nuevo momento de cumplir una mitzvah. O sea que tiene todo el sentido del mundo. Hay alguno que de pronto quiso alguna vez argumentar que, bueno, entonces si se reunieron antes de panes sin levadura, entonces el pan que partieron era leudado. Y dije, hombre, pues no, por qué podemos decir? Porque eso ha sido todavía algo que todavía me pregunta mucho, ¿no? ¿Por qué podemos decir que no es ese razonamiento correcto? Porque luego Pablo, cuando insta a celebrar las fiestas, y celebremos la fiesta, no con panes leudados de vieja levadura, sino con panes sin levadura. O sea, está clarísimo, Pablo está entendiendo que esa ceremonia que llevó a cabo Mashiach con los discípulos, y hay que aclarar que por esa misma razón tiene más el sentido de una ciudad mitzvah que del Seder de Pesach, porque también alguien alguna vez preguntó, ¿por qué no había más nadie allí? No había mujeres ni niños. Y yo, hombre, por supuesto, porque esto no es un Seder, pero el hecho de que no haya sido Seder no quiere decir que no haya tenido los elementos de un Seder. Es una cena conmemorativa, no se puede llamar Seder, pero tiene los elementos del Seder. De tal manera, insisto, que luego Pablo, cuando habla de este momento, pues insta a celebrarlo en los mismos términos de un Seder tradicional. Y es que yo no sé por qué hay lío con esto, porque es clarísimo que al día siguiente él no iba a estar con los discípulos. Entonces, si aprovecha una cena conmemorativa, Ciudad Mitzvah, para enseñar lo que de ahí en adelante deberían hacer en todos los Seder, año tras año, yo no entiendo cuál es el lío. Entonces hay unos que quieren decir, es que esta es una nueva cena. Entonces quieren celebrar la cena del Señor un día antes del Seder y no hacer el Seder. Pero es que no tiene sentido, ¿me explico? Porque es que esa interpretación la han tenido tanto los testigos de Jehová, por ejemplo, muchas iglesias cristianas, que lo que hacen es huirle al tema del Seder, porque es que ahora hay una especie de satanización o de repulsa o de rechazo o de distancia con lo judío o con lo rabínico. Que yo he sido bastante amplio, flexible, pero a veces pareciera que no sirviera de nada. Porque he dicho, bueno, vamos a ver, en la antigüedad, si vamos a los elementos del Seder, y por eso les invito a que vean una vez más los conversatorios sobre Pesach, porque yo lo hago en un momento de estos vídeos, hago el resumen. El Pesach del desierto solo tenía cordero, hierbas amargas y pan sin leudar, pan no oxidado, ¿no? La matzá. Pero ya luego, eso fue en la época del desierto, ya cuando pasa a la tierra de Israel no te dice ningún detalle más. Solamente hay una mención por allí cuando el rey Josías, que dice que descubrieron el rollo y mandaron a celebrar Pesaj.
pero no te dice cómo lo hicieron. Y luego la siguiente mención ya es prácticamente en el Evangelio. Entonces, el Evangelio ya nos está mostrando una copa, unas copas de vino, nos está mostrando el lugar donde moja el pan, por ejemplo, que es que no va a ser el vino, ¿no? Como algunos, como terminaron haciendo los católicos, que toman la hostia y la mojan en el vino. No. Sabemos que dentro del ceder, por tradición y que no es nada malo, se había establecido, estipulado una serie de elementos simbólicos. Hombre, porque esto es simplemente para enseñar a los niños. Esto nunca se ha concebido como algunos lo piensan a veces, como que esto no puede faltar porque esto es como si fuera un mandamiento. No, es que yo no sé a veces por qué es tan difícil. Porque a veces la gente trata de hacer todo religioso. Es una cuestión que se fue dando con el tiempo. Se dice que fue Hillel el viejo el que introdujo el tema de 4 copas en el ceder. Si tú ves en la Biblia no hay vino en ninguna parte. Entonces, ¿qué hace Yehoshua tomando vino en ese momento? Y otro elemento que también lo publiqué en el Facebook es el tema de que se habla de una cena, comida. Pero si tú revisas, en el mundo cristiano se le llama cena del Señor al pan y al vino. Pero no, la palabra cena que sale en la Biblia es comida. Todos los que hemos celebrado el Seder sabemos que hay 2 copas de vino con una porción de pan de matzá. Luego viene la seudá, que es la cena, la comida, que siempre lo he ilustrado, arroz, ensalada, pollo, carne, lo que quieras, eso es la seudá. Y luego vienen 2 copas al final, después la seudá, que también el Evangelio da ese detalle y dice, después de haber cenado, tomó la copa. Claro, porque la cena es una cosa. Tanto así que en Corintios, y creo que muchos no se han dado cuenta, Pablo dice, hombre, pues si no se pueden esperar los unos a los otros, lo que me va a tocar decir es, no sé, como introducir un orden solo de Corintios en el que va a tocar que no haya cena, sino que cada quien coma en su casa y que aquí vengan solo a partir el pan y el vino. Porque lo que estaba pasando en Corintio era un gran desorden. Cada quien llevaba una porción de lo suyo para compartir y resulta que la idea era compartir con los que no tenían o los que no llevaban. Resulta que cada quien acaparaba entre lo suyo y entre los que habían llevado y los pobres se quedaban sin comida, sin cena. Óigase bien, sin el interludio. No sé qué otra palabra puedo utilizar para que quede clarísimo. Cena, comida, interludio, que no es, repito, el vino y el pan. El vino y el pan no se llaman la cena del Señor. La cena es la comida. Repito, en hebreo se llama seudá. Ahora, que ya luego se extienda el concepto, porque claro, no es una cosa que esté aislada, sino que hace parte de la cadena de los pasos del ceder, eso es otra cosa. Entonces, con el tiempo ya se darán cuenta pues que el catolicismo y de ahí en adelante las reformas protestantes y todas las iglesias evangélicas se quedaron con el ceder corintiano, un ceder sin cena. Es rarísimo, ¿me explico? Es que no me imagino un ceder de Pesaj sin cena. Es que no sé, es algo raro. Y, repito, es lamentable. No tener cena en el ceder es un signo de reminiscencia de una conducta desordenada. Cuando Pablo quitó o dispuso de que iba a tocar quitar la cena, la comida de en medio del ceder, de las copas y el pan, es porque los corintios no se estaban portando bien. Por eso dijo, ¿sabes qué? Coma cada quien en su casa, porque si van aquí a venir es con el pendiente de que tienen hambre y cuando van a comer dejan a los otros sin comida, ¿sabes qué? Coman en su casa. Y aquí vengan solo al tema del pan y el vino. ¿Tú crees que entonces es bonito que no haya cena? Hombre, es triste. Es triste, pero entonces, ¿qué ha pasado? Que ya te das cuenta cómo se ha deteriorado el concepto, porque ya en las cenas cristianas, y lo digo sin ánimo de criticar, lo hago como una radiografía histórica, ¿no? En las cenas cristianas ya se quitó el concepto de la comida, se quitó el concepto de las 4 copas,
y hasta se quitó el concepto del pan sin oxidar. O sea, ¿qué queda allí? Y esto pasa justamente cuando la gente entra en la tónica de simplificar y que de lo importante es la intención. Hombre, no se puede ser así. Se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Porque ¿qué te cuesta aceptar y practicar que el pan debe ser sin oxidarse, sin leudantes, sin levadura? Porque se supone que está representando al cuerpo de Mashiach que está libre de pecado. ¿Cómo es que entonces en la cristiandad tienen la indelicadeza de celebrar una cena representando el cuerpo del Señor con un pan oxidado y leudado? Es que es ofensivo, pero es que claro, yo no los culpo, es que no se dan cuenta, porque lo están haciendo, pues porque históricamente se ha hecho así, y nunca se han planteado eso. Oye, pero es verdad, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que el cuerpo del Señor era leudado, tenía levadura. Hombre, no puede ser, es que no puede ser tan descuidado con las cosas. Pero repito, y si es el caso del vino, pues hay dos posturas. Hay unos que dicen, no, cero vino porque el vino, Proverbios 30, que no tiene nada que ver, porque aquí no nos estamos embriagando y hemos sido muy claros que el que tuviese problemas con los niveles de alcohol, pues que no tome vino. Pero no es que nos vamos ahora a poner a atacar un signo solo por la debilidad o los límites que tenga alguien. ¿Me explico? Entonces hemos sido muy amplios pues de tener un jugo de uva disponible para una persona que tiene la honestidad y la franqueza de decir, mira, es que yo no soporto mucho vino. Vamos, que tampoco es que son copas llenas, es que yo me he encontrado con cualquier tipo de opiniones, porque entonces, a ver, yo cuando digo copa en hebreo, kos, vamos, a ver, que todo el mundo entiende que son como mucho 2, 3 dedos, pero la gente, algunos cuando escuchan copa de vino se imaginan que está llena hasta arriba y que si nos tomamos 4 copas llenas, yo no sé qué les pasa por la cabeza, vamos a terminar embriagados. Digo, bueno, pero es que mira, eso es producto de opinar sobre la imaginación. Si nunca lo has celebrado y no te interesas en preguntar, hombre, por lo menos no salgas diciendo estas barbaridades. Yo todavía no he escuchado a nadie, ni ningún testimonio histórico que alguien se haya embriagado celebrando Pesaj. Y podemos hablar de las 4